Lo eligieron porque nadie más dio un paso al frente. El oficial repasó la lista con rapidez, saltando nombres, buscando experiencia, rango, cualquier cosa que pudiera justificar una decisión racional. La misión no tenía nada de heroica. Era simple en su descripción y casi imposible en la práctica. Regresar a la playa, entrar en la zona aún bajo fuego intermitente y evacuar a los heridos que habían quedado atrapados entre el agua, los obstáculos y los cuerpos. Cuando levantó la vista, el silencio era absoluto. ¿Algún voluntario? El joven levantó la mano sin pensar. Tenía 22 años. Se llamaba Mateo Argente. No llevaba insignias importantes. No tenía condecoraciones. No era oficial ni suboficial. Era sanitario. Uno más. O eso parecía. El oficial lo observó apenas un segundo más de lo necesario, como si intentara recordar si ese nombre significaba algo. No significaba nada. Tú, ve. Así empezó todo. No con un discurso, no con una promesa, no con una bandera. Empezó con una orden breve y un gesto de cansancio. Mateo ajustó la correa de su bolsa médica, respiró hondo y caminó hacia el ruido. En la playa, la guerra seguía viva, no como una batalla organizada, sino como una herida abierta. El agua arrastraba restos de equipo, manchas oscuras que no eran algas. Gritos aislados se mezclaban con el sonido lejano de disparos. Había hombres que aún se movían y otros que ya no lo harían nunca. Mateo no pensó en eso. Pensar habría significado detenerse. Avanzó agachado, contando pasos, mirando rostros, evaluando rápido. ¿Quién respiraba? ¿Quién sangraba? ¿Quién tenía alguna posibilidad? No todos. Nunca todos. Esa era la primera lección que aprendía cualquier sanitario en combate, aunque nadie la enseñara en voz alta. Mientras trabajaba, nadie sabía quién era ni de dónde venía. Tampoco importaba. En ese momento, Mateo no era español, no era voluntario, no era extranjero. Era simplemente el hombre que estaba allí cuando otros no podían volver. Pero esa historia no empezó en Normandía. Empezó muchos años antes, en un lugar donde la guerra no tenía nombres oficiales ni frentes claros. Mateo había crecido en una España rota por su propia violencia. Cuando era niño había aprendido a reconocer el sonido de los disparos antes que el de los juegos. Vio cómo los adultos discutían de política como si fuera una religión, y cómo esas discusiones terminaban en silencio cuando alguien no regresaba a casa. Su familia no era poderosa ni influyente, era una familia común, de esas que siempre pagan el precio completo de las decisiones ajenas. La guerra civil no le dio a Mateo una ideología clara, le dio algo peor, una familiaridad temprana con la pérdida. Vio morir a gente que no había elegido pelear. Vio heridos sin nadie que los atendiera, y vio algo que nunca olvidó, cómo la mayoría aprendía a mirar hacia otro lado para poder seguir viviendo. Mateo no juzgaba a esas personas, las entendía, pero sabía que él no podía hacer lo mismo. Cuando la guerra terminó en su país, no llegó la paz que prometían los discursos. Llegó el silencio, un silencio lleno de miedo, de nombres que no se pronunciaban y de pasados que era mejor no mencionar. Mateo creció en ese silencio. Aprendió pronto que había historias que no convenía contar y decisiones que se castigaban incluso después de haber terminado los combates. Eligió formarse como sanitario porque era lo único que le parecía honesto. No quería empuñar un arma. No porque fuera cobarde, sino porque ya había visto suficiente muerte causada por hombres convencidos de tener razón. Quería salvar, no justificar. Cuando estalló la guerra en Europa y luego en el mundo entero, Mateo siguió los acontecimientos desde lejos. España no participaba oficialmente. Esa neutralidad era cómoda para algunos y asfixiante para otros. Para Mateo significaba ver cómo la historia avanzaba mientras él permanecía inmóvil. La noticia de la posibilidad de alistarse como voluntario llegó de forma discreta, casi clandestina. No era una convocatoria pública ni gloriosa. Era una opción que se comentaba en voz baja, como si ya llevara implícito un riesgo futuro. Mateo entendió de inmediato lo que significaba irse sin garantías, sin protección política, sin la seguridad de ser reconocido algún día.
Lo pensó una sola noche. No lo movía el deseo de luchar contra un enemigo concreto ni la ilusión de ser héroe. Lo movía algo más incómodo, la sensación de que, si no hacía nada, se convertiría en uno de esos hombres que había visto en su infancia, aprendiendo a sobrevivir mirando al suelo. Se alistó sabiendo que su país probablemente no lo reclamaría. Sabía que, pasara lo que pasara, su nombre no estaría en los titulares. Aún así, firmó. Cuando llegó el entrenamiento, se dio cuenta de que era un extraño entre extraños. Su acento lo delataba. Su pasado no encajaba del todo, pero nadie hacía demasiadas preguntas. La guerra no tenía tiempo para biografías complejas. Y así, meses después, estaba allí, en Normandía, con la bolsa médica golpeándole el costado y el olor a pólvora mezclado con sal y sangre. Mientras arrastraba al primer herido fuera del agua, Mateo no pensó en reconocimientos ni en banderas. Pensó en algo mucho más simple. Si este hombre vive, alguien volverá a abrazarlo. Eso era suficiente. No sabía aún que ese gesto se repetiría decenas de veces, que su nombre sería recordado por soldados que jamás volvería a ver, que algún día alguien contaría números y diría 76 vidas. Tampoco sabía que, por razones que todavía no podía imaginar, ese mismo mundo que lo necesitaba en ese instante preferiría olvidarlo después, pero eso vendría más tarde. En ese momento Mateo Argente seguía avanzando hacia el fuego, porque nadie más había levantado la mano, y porque desde mucho antes de llegar a Normandía, ya había decidido que no podía vivir siendo espectador. La misión no terminó cuando Mateo regresó de la playa. De hecho, acababa de empezar. Normandía no era solo el primer día, era el después, era el interior, eran los campos cerrados por setos, los caminos estrechos, las granjas destruidas y los pueblos que cambiaban de manos varias veces en una semana. Allí la guerra perdía cualquier rastro de épica. Se convertía en trabajo constante, sucio y agotador. Mateo fue asignado a una unidad que avanzaba tierra adentro. Su función seguía siendo la misma: sanitario. En la práctica eso significaba estar siempre donde no debía estar nadie, los primeros en entrar y los últimos en salir, allí donde el fuego aún no se había apagado. Los setos normandos eran trampas naturales, altos, densos, imposibles de atravesar sin exponerse. Los alemanes los habían convertido en líneas defensivas perfectas. Cada cruce era una emboscada posible. Cada paso adelante dejaba hombres tirados en el suelo, a veces a pocos metros de distancia, pero separados por un muro invisible de balas. Mateo aprendió rápido que correr hacia un herido no era el mayor peligro. El verdadero riesgo era detenerse, dudar, pensar demasiado. Porque el fuego que había alcanzado al primer hombre casi siempre seguía allí, esperando al segundo. Aún así regresaba. Lo hacía sin dramatismo. Se movía bajo, aprovechando el terreno, calculando tiempos. No gritaba órdenes. No pedía cobertura extra. Sabía que cada petición añadía segundos, y que los segundos eran la diferencia entre una hemorragia controlable y una muerte inevitable. Los soldados empezaron a reconocerlo no por su nombre, sino por su presencia. El sanitario, decían. El español. No era un apodo heroico. Era una forma práctica de identificar a alguien que aparecía donde no debía aparecer nadie. Cada día era una suma de decisiones imposibles. Mateo tenía que elegir a quién atender primero, sabiendo que esa elección podía condenar a otro. Aprendió a leer el cuerpo humano en segundos: el color de la piel, la forma de respirar, la mirada. Aprendió cuando una herida parecía grave pero podía esperar, y cuando una aparentemente menor escondía una muerte rápida. Esas decisiones no se olvidan. Por la noche, cuando el ruido disminuía, Mateo no dormía como los demás. Se quedaba sentado, limpiando material, revisando vendas, intentando no repasar mentalmente los rostros que había dejado atrás. No siempre lo conseguía. El número de hombres a los que ayudaba comenzó a crecer sin que él lo notara. Para Mateo no existían cifras, existían cuerpos, existían manos que apretaban la suya con fuerza desesperada,
Existían miradas que pedían algo que no podía prometer. En una ocasión regresó 3 veces al mismo punto bajo fuego intermitente. El primer herido tenía una pierna destrozada, el segundo metralla en el abdomen, el tercero ya no hablaba. Cuando Mateo volvió por cuarta vez, un oficial le gritó que se detuviera, que no valía la pena. Mateo no respondió, simplemente siguió. Ese gesto empezó a definirlo más que cualquier acción concreta. No era valentía inconsciente, era algo más obstinado, más silencioso. Mateo no se veía a sí mismo como alguien especial, se veía como alguien que, si estaba allí, tenía que hacer lo que otros no podían. Con el paso de las semanas, su nombre comenzó a aparecer en informes informales, no como protagonista, sino como nota al margen. Sanitario extranjero, actuación destacada. Evacuación bajo fuego. Rescate exitoso. Nadie hablaba aún de números, pero alguien empezó a contarlos. 76 no fue una cifra que Mateo conociera en Normandía. Fue una cifra que apareció más tarde cuando alguien decidió sumar los nombres de hombres que habían sobrevivido contra todo pronóstico. Hombres que habían sido dados por perdidos y que, de algún modo, habían regresado. En el momento, Mateo solo sabía que cada día volvía con menos material y más cansancio, que su cuerpo comenzaba a fallar, que las manos le temblaban al final de la jornada. Pero también sabía algo más inquietante. Se estaba volviendo necesario. Eso era peligroso. En la guerra, ser necesario significa que te llaman más, que te envían a lugares peores, que cuentan contigo cuando las probabilidades son mínimas. Mateo no se negó nunca, no porque no sintiera miedo, sino porque el miedo ya no era una razón suficiente para detenerse. Algunos soldados comenzaron a creer que su presencia traía suerte. Mateo rechazaba esa idea. La suerte no existía en Normandía, solo existía el tiempo, y él intentaba comprarlo para otros a costa del suyo. A veces fallaba. Hubo hombres que murieron en sus brazos, hubo heridas que no pudo cerrar, gritos que no pudo calmar. Esas noches eran las más difíciles, porque el silencio posterior no traía alivio, solo preguntas. ¿Por qué este sí y este no? ¿Por qué hoy y no ayer? Mateo nunca encontró respuestas satisfactorias y dejó de buscarlas. La guerra no recompensaba la reflexión excesiva. Cuando las líneas avanzaron y Normandía comenzó a quedar atrás, la unidad siguió moviéndose. Para entonces Mateo ya no era una sorpresa, era una constante, un elemento más del engranaje que permitía seguir adelante. Sin embargo, algo empezaba a gestarse sin que él lo supiera. Oficiales de distinto rango comenzaban a coincidir en un punto. Aquel joven español había hecho mucho más de lo que se esperaba, y probablemente más de lo que era razonable pedir. Se habló de recomendaciones, de menciones, de reconocimientos futuros. Mateo no escuchó esas conversaciones. Estaba demasiado ocupado regresando al fuego. No sabía aún que esas mismas conversaciones, las que parecían prometer un final justo, serían las que más tarde se volverían incómodas. Que su historia, tan clara en el campo de batalla, se volvería confusa cuando llegara el momento de escribirla en papel. Por ahora, Normandía seguía exigiendo todo, y Mateo Argente seguía dando lo único que tenía: su tiempo, su cuerpo y su capacidad de no apartar la mirada cuando otros lo hacían. La guerra no terminó con una explosión final ni con un momento claro en el que todos supieran que podían respirar tranquilos. Para quienes habían vivido Normandía desde dentro, el final llegó como una desaceleración, menos disparos, más órdenes administrativas, más esperas y, sobre todo, más silencio. Mateo sintió ese cambio antes de comprenderlo. El cuerpo dejó de reaccionar a cada ruido. Las manos dejaron de buscar vendajes de forma automática. Por primera vez en meses, hubo noches en las que nadie gritó su nombre desde la oscuridad, y ese silencio, lejos de traer alivio, le resultó inquietante. La unidad fue replegada, los heridos evacuados, los campamentos temporales se transformaron en puntos de tránsito. La guerra seguía en otros lugares, pero para ellos había terminado. O eso decían los papeles.
Mateo seguía siendo sanitario, seguía ayudando, limpiando, acompañando, pero ya no era lo mismo. La urgencia absoluta había desaparecido, sustituida por una rutina gris, dominada por listas, formularios y evaluaciones. Era una guerra distinta, una que se libraba con bolígrafos y sellos. Fue entonces cuando escuchó su nombre por primera vez fuera del campo de batalla. No como una orden, no como un grito, sino como una mención en voz baja. Un oficial lo llamó a un lado una tarde, sin ceremonia. Le preguntó si recordaba ciertos días, ciertas posiciones, ciertos nombres. Mateo respondió lo que pudo. No llevaba un registro mental de sus acciones. Nunca lo había hecho. Para él, cada rescate había sido una reacción inmediata, no una hazaña que mereciera ser archivada. Hay informes, dijo el oficial. Muchos. Mateo no preguntó más. Había aprendido que en el ejército preguntar demasiado no siempre era buena idea. Días después, otro oficial, luego otro. Siempre el mismo tono. Correcto, distante, casi incómodo. Le pedían detalles, le pedían confirmaciones, le pedían que repitiera hechos que para él no tenían forma de relato coherente. ¿Cuántas veces volvió bajo fuego? ¿A quién sacó primero? ¿Quién estaba presente? Mateo respondía, pero cada pregunta le parecía extraña, como si hablar de ello lo sacara del lugar donde esas acciones habían tenido sentido, como si al convertirlas en palabras se volvieran algo ajeno. Poco a poco entendió que algo estaba ocurriendo. Su nombre había empezado a circular, no entre soldados, sino entre oficinas. Alguien estaba sumando cifras, alguien estaba leyendo informes, alguien estaba evaluando méritos. 76. Mateo escuchó el número por primera vez de boca de un capitán que no conocía. El hombre lo dijo como si fuera un dato técnico, casi clínico. 76 evacuaciones confirmadas en condiciones de fuego activo. Mateo tardó en reaccionar. No lo sé, respondió. Puede que más, puede que menos. El capitán lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Para él los números eran esenciales. Para Mateo eran irreales. Cada cifra escondía un rostro, una voz, un peso muerto arrastrado sobre barro y piedras. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Alguien habló de una recomendación formal. Otro mencionó una posible condecoración. Incluso se habló en voz muy baja de reconocimiento nacional. Mateo no se ilusionó, no porque no le importara, sino porque había aprendido a desconfiar de cualquier promesa que no estuviera escrita. Y aún así, algo en el ambiente era distinto, más tenso, más cuidadoso. Las preguntas comenzaron a cambiar de tono. Ya no eran solo sobre Normandía, empezaron a ser sobre él. ¿De dónde era exactamente? ¿Bajo qué estatus se había alistado? ¿Quién había firmado su autorización? Mateo respondía con honestidad. Español, voluntario, sanitario, sin afiliación política declarada. Cada respuesta parecía generar más anotaciones que certezas. Una tarde, mientras esperaba fuera de una oficina, escuchó su nombre seguido de una frase que no olvidaría. El problema no es lo que hizo, es qué hacemos con eso. No supo quién lo dijo. Tampoco entró a preguntar, pero por primera vez desde que había levantado la mano en la playa, Mateo sintió una inquietud distinta. No venía del enemigo, no venía del fuego, venía de algo más abstracto y difícil de enfrentar. La guerra había sido brutal, pero clara. Esto no lo era. Cuando finalmente le comunicaron que su expediente estaba en revisión, Mateo comprendió que su historia había dejado de pertenecerle. Ahora era un asunto administrativo, un caso, un posible precedente. Él, que había vivido meses decidiendo en segundos, se encontraba ahora atrapado en una espera indefinida. Nadie le decía que no, nadie le decía que sí, solo esperas, silencios, respuestas incompletas. Y en ese espacio vacío comenzó a intuir la verdad. No todos los héroes son convenientes. Mateo no encajaba del todo en ningún relato oficial. No era ciudadano del país que lo evaluaba.
No representaba a una nación que quisiera exhibir su sacrificio. No había combatido con un arma ni había derribado enemigos visibles. Había salvado vidas, muchas. Pero salvar vidas no siempre construye narrativas simples. Aún así, algunos insistieron. Oficiales que habían visto lo que hizo, soldados que seguían vivos gracias a él, testimonios claros, directos, imposibles de ignorar. El expediente siguió avanzando, lentamente, demasiado lentamente. Mateo empezó a prepararse para el regreso. No sabía qué pasaría después. No sabía si su nombre sería recordado o archivado. Solo sabía que por primera vez desde Normandía no tenía control sobre el resultado. La guerra le había enseñado a aceptar la muerte. Ahora estaba aprendiendo algo más difícil: aceptar la indiferencia. Mientras los trenes llevaban a otros de vuelta con medallas, con historias claras y banderas visibles, Mateo esperaba, sin ceremonia, sin instrucciones precisas, sin respuestas. No sabía aún que el reconocimiento no sería negado de frente. Sería algo más sutil, algo que solo se haría evidente cuando ya fuera demasiado tarde para discutirlo. Por ahora solo existía el silencio y la sensación incómoda de que, a pesar de todo lo que había hecho, alguien prefería que su nombre no se pronunciara demasiado alto. 4. Parte 4. El héroe que no convenía. La respuesta nunca llegó en forma de un no. Eso fue lo primero que Mateo comprendió. No hubo una carta de rechazo, ni una resolución oficial, ni una firma que pudiera señalarse como responsable. Lo que hubo fue algo mucho más eficaz: la dilación. El expediente siguió en revisión. Las recomendaciones quedaron pendientes. Las preguntas se repitieron hasta perder sentido. Y con el paso de las semanas el interés se fue apagando como una luz que nadie apaga del todo, pero que deja de iluminar. Mateo regresó a España sin despedidas ni anuncios. Viajó con otros hombres que llevaban condecoraciones visibles y relatos fáciles de contar. Él no tenía nada que mostrar, solo una bolsa gastada, algunas cicatrices y un cansancio que no se iba con el sueño. España seguía siendo un país silencioso. En 1945 la guerra mundial había terminado, pero en su país las heridas eran recientes y la memoria peligrosa. Nadie preguntó demasiado por dónde había estado. Nadie parecía interesado en saber por qué un joven español había vuelto con acento extranjero en las órdenes y con hábitos adquiridos lejos de casa. Mateo entendió pronto que su historia no tenía un lugar cómodo. Intentó retomar una vida normal. Trabajó como sanitario civil. Ayudó donde pudo. Nunca habló de Normandía a menos que alguien insistiera. No porque quisiera ocultar nada, sino porque había aprendido que algunos recuerdos pesan más cuando se comparten con quienes no quieren escucharlos. De vez en cuando llegaban noticias indirectas. Un antiguo oficial aliado escribía una carta. Un soldado salvado por él intentaba localizarlo para agradecerle. Esos gestos existían, eran reales, pero no cambiaban nada en el plano oficial. Años después, Mateo supo la verdad completa. No por un anuncio, sino por una conversación accidental, una de esas que ocurren cuando ya no hay nada que perder. El problema nunca fue el número. 76 vidas eran demasiadas para ignorarlas, pero también demasiadas para explicarlas sin incomodidad. El problema fue él. Mateo Argente no encajaba en ningún relato que los estados quisieran contar después de la guerra. Para el país por el que había combatido era un extranjero sin ciudadanía, un voluntario sin rango alto, un sanitario cuya hazaña no se medía en enemigos abatidos. Reconocerlo como héroe nacional implicaba abrir una puerta incómoda, aceptar que un no ciudadano había representado valores que se querían presentar como propios. Para España la situación era aún más delicada. Reconocer oficialmente a Mateo significaba admitir que un ciudadano español había combatido en una guerra en la que el país afirmaba no haber participado. Pero había algo más profundo y más peligroso. Mateo provenía de una familia marcada por el bando perdedor de la guerra civil. No era un activista, no era militante, pero su apellido estaba asociado a un pasado que el Estado prefería no remover.
Convertirlo en héroe nacional significaba romper la narrativa de silencio, aceptar que el valor moral podía existir fuera de la línea oficial, y eso no se perdonaba. Así que se tomó la decisión más sencilla: no decidir nada, no borrar su expediente, no negar su mérito, solo dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Con los años las cartas cesaron, los testigos envejecieron, algunos murieron, las prioridades cambiaron. Mateo siguió viviendo, ayudando, envejeciendo sin ruido. Nunca reclamó públicamente lo que sabía que había hecho, no porque no le doliera, sino porque entendía algo que había aprendido demasiado pronto. La verdad no siempre necesita reconocimiento para existir. 76 personas siguieron con vida gracias a él. Algunas formaron familias, algunas envejecieron. Algunas murieron décadas después en camas limpias, lejos del fuego y del agua helada de Normandía. Eso era suficiente para Mateo. En una ocasión, ya anciano, alguien le preguntó si no le dolía haber sido olvidado. Mateo tardó en responder. Luego dijo algo simple, sin dramatismo. Si hubiera esperado una medalla, no habría levantado la mano aquel día. Ese fue su final real. No un acto heroico, no una escena grandiosa, solo una certeza tranquila. Los estados necesitan héroes claros. La historia necesita símbolos simples. Pero la guerra real, está llena de personas como Mateo Argente, hombres y mujeres que hacen lo que deben hacer en el peor momento posible, sin garantías de que alguien quiera recordarlo después. A Mateo se le negó el reconocimiento como héroe nacional, no porque no lo mereciera, sino porque reconocerlo habría obligado a demasiados a mirarse en el espejo. Y así su nombre quedó fuera de los monumentos, pero no fuera de la vida de aquellos a quienes salvó. Hay héroes que existen solo en las historias oficiales, y hay otros, como él, que existen porque alguien siguió respirando. Ese fue el precio del silencio, y también su victoria.